Buenas tardes con todos. Con las disculpas del caso por las demoras, sé que nos hemos tardado un poquito por errores técnicos. Quienes habla, la licenciada Rosa Elgiva García García, de la Oficina de Telesalud y Capacitación del Hospital 22 Minsta Tarapoto. En primer lugar, les agradecemos nuevamente su presencia en nuestras actividades de educación continua, que semana tras semana venimos realizando para reforzar nuestros conocimientos. En primer lugar, también hoy contamos con la presencia de nuestra licenciada en enfermería. Me refiero al licenciado Winston Ruiz Ruiz, especialista en la unidad de cuidados intensivos y emergencia. Licenciado Winston, muchísimas gracias. Sé que hoy compartirá sus conocimientos y su amplia experiencia ya sea en nuestra institución y en instituciones nacionales. El tema que nos va a compartir hoy es RCP avanzado. Licenciado, buenas tardes. Sin más preámbulo, le paso la ponencia. Licenciado, tiene usted toda la audiencia. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan ustedes. Licenciada Rosita García, muchas gracias por la invitación. La oportunidad de participar en este curso realmente es importante, las capacitaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que por ejemplo es el RCP avanzado y hablamos también de un RCP básico. Pero esta vez vamos a hablar lo que realmente nos interesa mayormente, que Leo. Voy a pedir a la parte técnica que se pueda poner la primera diapositiva. ¿Sí? Bueno, podemos hablar de un RCP. Realmente su nombre dice RCP. Viene a ser reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Como ven acá, veo tres órganos muy importantes que nosotros tenemos que tener en consideración nosotros. Tenemos acá el corazón, tenemos los pulmones y tenemos el cerebro. ¿Sí? Por eso circulación, sí, pues lo que dices, podemos salvar vidas y para vivir. Eso va a depender cómo hacemos las maniobras en un paciente que realmente necesitamos. Este RCP avanzado mayormente lo hacemos en la UCI, como especialista, que estoy ahí ya más o menos con 15 años trabajando ahí, y se hace realmente casi todos los días, manualmente. Pero también utilizamos el famoso desfibrilador, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. ¿Qué es un RCP? Dice, el RCP, o conocido también como reanimación cardiopulmonar, o sea, hay dos órganos importantes que tenemos que tener en consideración acá. Es el conjunto de maniobras y procedimientos encaminados a restaurar la circulación espontánea y normalizar el transporte de oxígeno a los diferentes órganos de una persona en un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué el oxígeno? Sabemos que es tan importante que si el oxígeno no llega a nuestro cerebro, que es el centro regulador de toda nuestra ponencia, realmente de estos pacientes, no vamos a tener un RCP exitoso en el sentido de acá. Por eso es importante cuidar estos tres órganos prioritarios, el corazón, los pulmones y lo más importante, el cerebro, que él emana todas las impulsaciones, todas las sensaciones nerviosas que tenemos y controla en nuestro cuerpo. La siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a ver ahí 6 personas importantísimos que debemos tener en consideración. El RCP avanzado no se puede trabajar en uno o entre dos. En la UCI es un equipo multidisciplinario que tenemos en conocimiento. ¿Sí? Por eso dice acá, en la organización del equipo de respuesta a un paro. Un paro es un paro, su mismo nombre lo dice, paro es paraliza, es un alto, es un shock. Vemos acá nosotros, voy a poner acá mi puntero, un casilla. Tenemos aquí a un paciente, a un maniquí, y tenemos quien emane o quien impulsa, quien ordena, es el médico, quien debe estar a la cabecera para indicar qué acciones los personales o los costados vamos a actuar en el sentido de acá. ¿Sí? Por ejemplo, he puesto aquí el enfermero A. El enfermero A ya tiene que saber el conocimiento, qué debe hacer, cuál es su función principal, cuál es su actividad principal. Por ejemplo, es canalizar y colocar las drogas o desfibrilar. Eso es lo más importante. ¿Qué hace el enfermero B? Hace las compresiones. ¿Sí? Hace las compresiones. ¿Sí? El enfermero C
asiste al enfermero y prepara la medicación. ¿Sí? Que vamos a ver más adelante qué medicamentos o qué drogas se utiliza para un RCP. El enfermero va a monitorizar y vigilar el resto de los pacientes de piso, porque no solo tenemos que tener a un enfermero que emane en todo en sí, porque en nuestro servicio tenemos 8 camas y las 8 camas están realmente ocupadas y puede ser que en un momento estemos actuando en un RCP, pero realmente hay un momento que un paciente se puede poner en estado crítico también. Entonces, hay un enfermero que está vigilando a todo el resto del paciente. Y tenemos a un supervisor general también que va a monitorizar y va a tomar las notas, qué es lo que estamos haciendo por en sí, lo que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. La enfermera, como estaba mencionando anterior, ¿qué debe tomar nota? ¿A qué hora, en primer lugar, a qué hora ha iniciado el evento del paro? Es importantísimo eso. ¿Sí? Ejemplo, por ejemplo, una persona A, un paciente A que haya empezado a las 10 de la mañana hace un paro cardiorrespiratorio. Yo debo empezar la enfermera debe estar atento a qué hora empezó el paro cardiorrespiratorio. A las 10 en punto. Desde que el paciente tiene un ritmo cardíaco que no pueda suprimir las demandas de oxigenación, que es la bradicardia, que se va a ver siempre eso, la severa, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Son importantes esos dos elementos que tenemos. La segunda toma es a qué hora voy a iniciar el inicio de las compresiones. La tercera es la hora de colocación de la droga. ¿A qué hora estoy poniendo? Porque hay que tener consideración en los minutos o los segundos. ¿A qué hora estoy poniendo las drogas en el sentido de acá? Cuarto, hora de realizar en cualquier procedimiento. La hora en cambio de patrón hemodinámico eléctrico, ¿qué significa? Que el paciente debe estar siempre colocado a través de un monitor cardíaco. Y eso comunicable que nos va a indicar las ondas de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la oxigenación en sí, más que todo. La hora de ingreso, la hora que regresó el pulso, sabemos que en un paro cardiorrespiratorio no vamos a encontrar el pulso, vamos a ver en qué lugares tenemos que controlar el pulso. Y la hora de finalización del evento, que es 20 minutos luego de que haya un pulso efectivo, el deceso del paciente. ¿Qué significa Que dentro de 20 minutos se debe hacer la reanimación a este paciente. Pasado los 20 minutos, si no hay una respuesta a eso, ya el médico de la cabecera, quien encomienda todo quien dirige todo, dice hasta acá no más. No hay otra cosa que hacer más y el paciente ya no da funciones vitales y se ve a través del monitor, todo ya no hay frecuencia respiratoria, ya no hay frecuencia cardíaca, y más que todo ya no hay oxigenación a través del pulso oxímetro y a través de la presión arterial también que nos indique de acá. La siguiente, por favor. Es importante en nuestro servicio tenemos nuestro carro de paro, ¿sí? Y cada uno de estos debe tener centrado siempre el servicio fácil acceso para todos los pacientes. Debe ser fácil el transporte portátil porque todo el carro debe tener siempre sus ruedas para el mejor manejo. Y debe contener ¿qué cosa? El cajón rojo, la medicación, lo más importante que vamos a ver más adelante, el cajón blanco, que viene a ser todo lo que son los medicamentos de los procedimientos ya invasivos que vamos a tener, y el cajón azul, todo lo que son los medicamentos, los insumos descartables que vamos a tener en consideración más adelante. La siguiente, por favor. Para tener en consideración en un RCP, es importante valorar dos cosas. Una valoración primaria y una valoración secundaria. ¿En qué casos hacemos una valoración primaria? Tenemos esta consideración nosotros, la valoración primaria, le llamamos el famoso ABC, el famoso airway, que viene a ser la vía aérea, el breathing, que viene a ser las respiraciones, la circulación, que viene a ser las comprensiones, y el equipo, el insumo que debemos que tener en cuenta es la famosa desfibrilación, que viene a ser la dirección temprana, eso en un servicio. Y hablamos ahora de una valoración secundaria. El siguiente, por favor. Aquí sí. En la valoración primaria hacemos todo el procedimiento. Pero si no hay un resultado, no vemos las pulsaciones o no vemos en el monitor
los signos vitales, ¿qué hacemos? Aquí sí ya tenemos que actuar en el sentido de que ya el médico indica ya la famosa intubación, famoso tubo endotraqueal que viene a ser wide, o sea, avanzar. Tenemos que tener tubos endotraqueales para tener en colocación. Y tener un breathing que viene a ser la confirmación de la adecuada colocación de un tubo endotraqueal, que es el TEC. Y cuando hay eso, tiene que haber una buena circulación. ¿A qué significa? Que el paciente tiene que tener una buena vía periférica en ese momento. Sí, no importa en qué lugar lo ponemos, que vamos a ver más adelante, en qué lugar, pero tenemos que considerar, tenemos que encontrar una vena de mayor calibre. Y eso lo encontramos en los miembros superiores, que lo vamos a ver. Y lo diferencial viene a ser el diagnóstico diferencial, ¿por qué ha llevado a esa valoración secundaria? ¿Por qué a ese paciente ha entrado en una intubación? Cuando entra en una intubación endotraqueal, de hecho, tiene que entrar pues a un ventilador mecánico, que ya sería como el oxígeno ya atmosférico, se puede decir en un sentido, o viene a ser el corazón artificial que le va a dar más entidad. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la técnica de RCP? Vemos acá nosotros 3 puntos o 3 encomendaciones. Tenemos aquí a la persona que estoy apuntando aquí con mi cursor. Ahí. Tenemos ahí, por ejemplo, la persona quien encamina es la persona quien va a dirigir la técnica de RCP. Cuando nosotros vemos en qué momento ya vemos que vamos a hacer la reanimación, o disculpa, la intubación endotraqueal. Cuando la frecuencia ventilatoria ya es cuando la frecuencia respiratoria ya es menor de 12 por minuto. Y en ese momento el equipo se prepara ya para hacer las otras maniobras que vamos a explicar. Ya tenemos que tener en consideración que por cada 30 comprensiones tiene que haber 2 respiraciones boca a boca. ¿Sí? Sabemos que hemos estado en un tiempo con la pandemia del COVID, pero esta vez tenemos algunos mecanismos no invasivos que podemos darle a través de una mascarilla que podemos dar y no hay contacto directo en sí. Aquí vemos aquí que hay directo acá. Cerramos, la persona quien está acá tiene que cerrar, levantar, hacer la hiperextensión del mentón y con los dedos índice y pulgar cerramos los orificios nasales y cerramos, y el paciente quien va a dar la respiración tiene que cerrar todo el orificio bucal para que no salga el oxígeno, porque necesitamos que el oxígeno, ¿qué hace? Que llegue a los pulmones, en ese sentido. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí están los elementos principales que de un RCP avanzado. ¿Sí? Tenemos acá el desfibrilador, ¿sí? Que da el famoso electroshock, como sabemos. Hablamos de Jules. ¿Ya? Tenemos acá las drogas, 2 drogas importantes o 2 mecanismos que son los vasopresores y los antiarrítmicos. ¿Qué es un vasopresor? Los vasopresores son los medicamentos que van a ayudar a que el corazón nuevamente funcione. Y uno de los medicamentos importantísimos dentro de los vasopresores, tenemos ahí la famosa noradrenalina y la famosa vasopresina. Y los antiarrítmicos, que te viene a ser el medicamento, la amiodarona. ¿Qué hace la amiodarona? Cuando está el paciente tiene frecuencia cardíaca, eso ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Por el electroshock que le hemos dado a ese paciente. Va a elevarse todo, se va a alterar las funciones vitales. Y el manejo de avanzado de las vías aéreas. Vemos acá todo el medicamento, lo prioritario que debe tener en un coche de paro. La siguiente, por favor. Las reglas de oro, que es importante para nosotros que manejamos ahí en la UCI. 3 cosas importantes. ¿Cuál es? Primero hay que intentar la técnica más exitosa que ha dado. ¿Qué es? Las comprensiones sin utilizar mecanismos no invasivos. O sea, las famosas comprensiones y las famosas respiraciones. ¿Sí? Segundo regla de oro es buscar una línea pequeña es mejor que ninguna. A veces tenemos pacientes que tienen unas venas de calibre tan delgadas que a veces no
se le puede calibrar, pero de todas maneras hay que poner una línea porque necesitamos, ¿a qué? Pasarle cristaloides, pasarle sueros y pasar lo más importante, las drogas para reanimar a ese paciente. Y tercera regla de oro es, de preferencia, hay que buscar una vena, la más grande, la más accesible y que no nos estorbe con la RCP. Mayormente lo ponemos en los miembros superiores. La siguiente, por favor. Acá tenemos ¿qué venas periféricas? Mayormente las venas periféricas, mayormente que utilizamos. Tenemos aquí en los brazos, en las manos, a veces en los pies, va en ese orden coloqué la diapositiva, en los brazos, en las manos, en las piernas y en los pies. Eso es cuando hablamos de una vena ya venosa periférica. Pero también ahí tenemos ya cuando el proceso ya es más, cuando el paciente ya está colocado o ya está conectado a un ventilador mecánico, ya tenemos que buscar una vía venosa central periférica, que puede ser una vena femoral, que puede ser una vena yugular interna, una externa o una subclavia, ya cuando el paciente, como digo, ya está conectado a un ventilador mecánico para mayor facilidad. Y las otras son ya pues las vías intraóseas que vienen a ser ya en la tibial, en la femoral, en el malleolo medial, en la espina ilíaca y en la anterior superior. Y la otra es la vía endotraqueal y la vía umbilical, que cuando manejamos en niños pequeños o niños pediátricos en ese sentido. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Qué hacer durante el paro cardíaco? A veces tenemos conocimientos, pero a veces nos bloqueamos en ese sentido. Pero tenemos que, en primer lugar, que todo el equipo, quien va a apoyar, sume, no reste. Entonces, ¿cuál es lo prioritario aquí? Tenemos que sumar. Yo creo que 3 o 4 personas asumimos el paro y siempre el médico, quien encamina eso, debe dirigir lo que hay. Por ejemplo, durante el paro cardíaco ocurre una distribución preferencial del flujo sanguíneo, ¿sí? Que va de menor a mayor, mediante un vasoconstricción periférica y esplánica. ¿Qué viene a ser una vasoconstricción periférica? Es el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Y la vasoconstricción esplánica viene a ser la circulación sanguínea que permite la redistribución sanguínea del oxígeno, que es más importante. ¿Qué cosa? El corazón y el cerebro. Como dije anterior, si el oxígeno que impulsa el corazón, si no llega al cerebro, estamos haciendo un mal trabajo, una mal reanimación. Por eso deciros, los órganos vitales en un RCP que debemos tener en consideración, en primer lugar, es que el cerebro llegue el oxígeno. Después, el otro órgano importante es el corazón, que va a impulsar todas los pulmones y la otra es las suprarrenales que encontramos en los riñones. Eso es durante el paro cardíaco que tenemos que tener en consideración nosotros para poder salvar la vida de una persona adulta o un pediátrico. ¿Sí? La siguiente. Estamos hablando de un RCP avanzado, pero también tenemos que tener en consideración también un RCP básico. ¿Sí? ¿Qué es un RCP básico? Determina el estado de conciencia de la víctima, va a activar el sistema de emergencia a través del famoso ABC. ¿Y cuál es la diferencia entre un RCP básico y un RCP avanzado? En que en el avanzado ya va a haber otra letra, que es la D, que viene a ser la famosa desfibrilación, que hemos visto ahí un aparato, la desfibrilación y la famosa electroshock que tenemos en consideración. Es lo básico, pero tenemos que considerar ya lo avanzado, lo que manejamos nosotros en una unidad de cuidados intensivos. Pero este básico lo podemos manejar en cualquier parte. Puede ser en nuestra casa, en una oficina, en un lugar donde realmente no tenemos, pero esa persona tiene que tener conocimientos básicos y saber qué es lo que va a hacer en primer lugar. Porque muchas veces vemos una persona desmayada y la gente se aglomera. Esa es la costumbre de nosotros los peruanos, ¿sí? Nos aglomeramos. En vez que apoyemos, no damos la facilidad a las otras personas. La siguiente, por favor. Bueno, como estaba mencionando acá, en lo que va a ser la diferencia ya es acá la D. Hemos visto ahí, hemos mencionado
que en el básico solo es el ABC, que viene a ser la vía aérea, la B la buena circulación o la buena ventilación, la C la circulación y la D es la desfibrilación a través ya de un aparato que nosotros ya hemos visto anterior. La siguiente, por favor. Para tener en conocimiento nosotros si estamos haciendo lo correcto, tenemos que conocer los signos vitales. Es muy importante eso. Nosotros allá en el servicio de la UCI tenemos nuestros monitores, los monitores que nos dan las facilidades, sí, pero si no tenemos nosotros un aparato en nuestras casas, ¿qué hacemos en primer lugar? ¿Qué son signos vitales en primer lugar? Son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida de una persona. Son datos que podemos recabar por nuestra cuenta, con o sin ayuda de un equipo. Puede ser solo, la reanimación le puede hacer una persona, o puede ser de dos personas. Mayormente lo hace una persona, pero teniendo previo conocimiento. El otro punto principal es la frecuencia respiratoria, contando cuántas ventilaciones da por minuto la persona. Lo normal en la persona que respira es entre 18 a 20, otra bibliografía lo dice 16 a 18, pero la mayoría de la bibliografía dice entre 18 a 20 es la respiración normal de una persona adulta. La otra es la frecuencia cardíaca, que es importantísima, que se toma con un estetoscopio, que es un aparatito que utilizamos muchos ahí en la unidad de cuidados intensivos, que se coloca en el oído, sobre el cual se va citada, en el cual se coloca en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular, es decir, a la altura del pezón izquierdo, inclinando un poco hacia la izquierda, en el cual que la frecuencia respiratoria se cuenta cuántas veces late el corazón en un minuto. No puede aparecer, no, o sea, no, si no tenemos el aparatito, el monitor, tenemos, todos que tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos nuestro famoso botiquín de emergencia, que es famoso el estetoscopio, que viene a ser, es un elemento principal, importante, que tenemos que tener en consideración eso y cómo lo vamos a utilizar. La siguiente. El pulso. Este signo indica que está llegando la sangre a toda la zona del cuerpo y debemos contabilizar cuántas pulsaciones hay en un minuto y detectar si es débil o es fuerte. Aquí tenemos en este ser humano, en este dibujo, tenemos aquí las venas, o puede ser las arterias también. ¿En qué lugar mayormente podemos encontrar aquí el pulso? El pulso mayormente lo vamos a controlar en lo que es en la radial. Y otro en el carotideo, que le voy a mencionar acá, que viene a ser el pulso carótido. ¿Sí? Se coloca el dedo índice, ojo, el índice y el medio en el mentón y se sigue la línea recta hacia el cartílago cricoides, que viene a ser famoso el manzana de Adán. Y se recorre lateralmente 2 centímetros aproximadamente hacia hacer cierta presión, una cierta presión, no hace una presión muy brusca, porque podemos alterar, ¿qué cosa? Que el paciente, el pulso aumente más la pulsación, en vez que el pulso, como hemos dado un electroshock, las pulsaciones van a aumentar. Pero si hacemos una pulsación muy fuerte, apretamos muy fuerte una radial, o diga una vena, entonces vamos a alterar que esa presión, esa arteria, se colapse y hace una vasoconstricción sentida acá. Y otro aquí es el otro pulso que es importante, es la radial, que muchos lo conocemos, que se encuentra en la muñeca, y lo utilizamos en el dedo, con el dedo índice y el medio, y se sigue la línea del dedo pulgar, que va a irradiar mayormente en la muñeca, y ejerce presión hacia el hueso. Y el hueso y el pulso braquial, disculpa, y el pulso braquial, que se utiliza sobre todo en niños, ¿sí? Se utiliza en niños debido a que ellos tienen mucho más sensibles el nervio del cuello, y la manera de tomarlo es descubrir el brazo, el dedo índice, solo el medio, y se coloca solo en el bíceps y se recorre hacia la cara interior del brazo, separando los músculos y haciendo presión hacia el brazo. Vemos acá varios lugares, tenemos las arterias o las venas donde mayormente vamos a encontrar o vamos a controlar o vamos a percibir las pulsaciones. Tenemos el pulso temporal, la arteria, la vena carotideo, la vena humeral, el femoral, ¿sí? Que más es conocido, el pedio y el pedio posterior, el tibial posterior, y lo que tenemos en consideración es la radial y el cubital, ¿sí? La siguiente, por favor. Circulación. ¿A qué llamamos nosotros circulación?
ya entramos ya a la parte ya de un RCP, porque hemos hablado sobre el ABC, ¿sí? Entonces vamos directo a la circulación. ¿Qué hacemos? Es el primer paso de la secuencia de una reanimación. ¿En qué sentido? Durante la reanimación básica, la ausencia de pulso indica un paro cardíaco. No es un paro cardiorrespiratorio. No confundamos esto. La circulación nos vamos a referir al corazón. Por eso decimos al pulso. Y eso necesita practicar compresiones torácicas. El pulso debe tomarse durante 5 a 10 segundos, como mínimo. Y también se debe evaluar si existe o no signos de circulación, como una respiración o una tos o movimiento. El paciente puede estar inconsciente, pero si hacemos una comprensión, como vemos acá en la diapositiva, en el dibujo, ya, que le vamos adelante, la comprensión no es por hacer. La compresión es hacer todo el esfuerzo, todo el peso debe caer sobre la zona donde vamos a hacer. Por eso es la técnica del masaje en el adulto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es la técnica. Por lo que sí es en un paciente no respira, no se mueve, no presenta y no se palpa pulso, ahí recién puede iniciar las maniobras de compresión torácica. No sabemos qué persona es, a veces llamamos persona, si no te contesta, o controlamos a través del pulso, o no encontramos la relación, o no respira, yo ahí recién comienzo a hacer mis presiones torácicas, técnicas que tenemos en consideración. La siguiente, por favor. ¿Listo? O sea, ahí está. Vemos aquí en este dibujo directamente las compresiones. El paciente tiene que, para hacer la reanimación, el paciente, quien va a recibir las compresiones, tiene que estar en una superficie plana, en una superficie dura. No estar en un colchón, no estar en la cama, no. Sino tiene que estar en una superficie plana y dura. Tenemos aquí a la persona quien está haciendo las compresiones y tiene que estar en un ángulo de 90 grados los miembros superiores. Digan, y la compresión es de 4 a 5 centímetros de hundimiento. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué lado va? Dice, el lugar indicado para la evaluación del pulso arterial o carótida, aplicando la presión suave a fin de que no colapsar la arteria. En ausencia de pulso, iniciar compresiones torácicas, las cuales se deben realizar en la mitad inferior del esternón a nivel de las tetillas. Y con los brazos en relación de 90 grados con respecto al tórax del paciente, como vemos acá. Y vemos aquí las dos manos que vamos a utilizar. Sí, si somos zurderos o diestros, como ponemos ya acá, hacemos una presión y entrecruzamos, que vamos a ver la siguiente diapositiva. Quiero, por favor, siguiente. Sí, aquí están las compresiones. Tenemos acá un diapositiva acá. Tenemos aquí el corazón, que está más o menos a la altura de las tetillas. Y esta es la forma correcta. Si ustedes ven acá, el tercer dibujo de la mano, es el cruzamiento del dedo. Si es una persona, las compresiones, si son dos personas que van a hacer las compresiones, ojo, la primera persona que va a hacer tiene que ser 30 compresiones. Es decir, las compresiones no es lento, tiene que ser a ritmo. Y una vez completadas las 30, es 2 respiraciones. Pero si es una sola persona, puede ser 15. Dicen algunas biografías lo indican 15 por 2, cuando es una sola persona. En el sentido. ¿Sí? Por eso, siempre las compresiones tienen que ser por lo menos 5 compresiones por minuto. Tiene que ser lo rápido, pero sin el hundimiento del esternón, tiene que ser más o menos la altura de la tetilla, de 4 a 5 centímetros, para que el corazón que está indicado, que mayormente está inclinado hacia el lado izquierdo, a eso nos vamos a indicar este sentido de acá. ¿Sí? La siguiente. Esa es la forma correcta como se debe colocar para hacer las compresiones. Tenemos acá, si soy diestro, primero se va la mano inferior, y entrecruzamos la mano superior entre los dedos. ¿Y qué hacemos? El palmar o la base de la mano va a comprimir a la altura de las tetillas las compresiones que necesitamos en ese sentido. ¿Sí? Esa es la forma correcta. Cruzamos. Pero siempre tiene que haber un ángulo de 90 grados, como he visto en la diapositiva anterior. La siguiente.
En una reanimación avanzada, las intervenciones que tienen que ver con la circulación están relacionadas con lograr un adecuado acceso para la aplicación de líquidos y de medicamentos. Es importantísimo. Contar con un acceso venoso permeable, como ya he mencionado anterior. La canalización de las venas periféricas de mayor calibre, vienen a ser las venas de las fosas anticubital, que son en los miembros superiores, y la indicación para optimizar el tiempo entre la preparación y la aplicación e inyectar el medicamento sin diluir e impulsarlo en adultos con 20 mililitros de solución salina, elevando la extremidad durante unos 10. Eso lo hacemos ya cuando ya tenemos, cuando el paciente no, durante los 20 minutos de una intervención, no compremos, tenemos que actuar en el sentido ya colocar las drogas que les he mencionado, que viene a ser una norepinefrina, una amiodarona, en el sentido que ustedes tenemos en consideración. ¿Sí? La siguiente. ¿Cuál es el objetivo de una reanimación? Es importante. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué sirve? Los reanimadores requieren centrar todos sus esfuerzos en proporcionar un RCP de la calidad, reduciendo al mínimo las interrupciones relacionadas con las ventilaciones, la desfibrilación, la aplicación de los fármacos o la valoración del pulso son prioritarios para que una persona pueda salir. Vemos aquí a dos niños. Pueden encontrar una fotografía de la anécdota de dos niñitos que practicando. Imagínense ellos a su tierna edad que estén haciendo una reanimación. Ya es algo positivo para nosotros. ¿Sí? La siguiente, ¿no? Hemos hablado un poco de lo que es la parte de adulto, pero también hacemos RCP en pediatría, que es importante. El pulso se evalúa durante 10 segundos. Y en el menor de 1 año se busca la región braquial y en la mayor de 1 año en la carótida. Esas son las dos zonas donde yo voy a encontrar si hay pulsaciones. Si no hay signo de circulación, que es lo prioritario, número 1, el pulso no se encuentra presente o la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, hay signo de hipoinfusión y iniciar las compresiones torácicas, como vamos a ver en la siguiente, porque es muy diferente las compresiones en un adulto que en un pediátrico. Ojo, cuidado. ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. No le pude poner un poquito muy claro pero tenemos acá, por ejemplo, este es un niño mayor de 1 año, ¿sí? De 1 año acá. ¿Sí? Las compresiones es con el índice y el medio, podemos hacer las compresiones a la altura de tilla, pero si es un neonato menor de 1 año, ya tenemos, como es un niño bien pequeño y nuestras manos del adulto es bastante amplio, y las compresiones se hacen a través de los 2 dedos pulgares, que es importante los 2 dedos pulgares. ¿Sí? Por eso aquí dice, ubicar al niño en posición supina, que es posición boca arriba, como decimos, una superficie firme, colocar los dedos sobre la mitad inferior del esternón, tomando como referencia a través del dedo por debajo de la línea intermaxilar. Y si hay 2 reanimadores, siempre tiene que haber eso, se prefiere la técnica de los 2 pulgares, ubicándolos por debajo de la línea intermamilar y dejando las manos alrededor del tórax. En un niño mayor de 1 año, de acuerdo con el tamaño del niño, se ubica la base de una de las 2 manos sobre la mitad del interior del esternón, entre la línea intermamilar y la escotadura externa, evitando comprimir sobre el apéndice sifoides. Cuidado, el apéndice sifoides viene a ser la última, la parte final del esternón. ¿Sí? Y comprimir 4 centímetros en lactantes y 5 centímetros en niños de su diámetro anteposterior del tórax. Como vemos acá en tus niños, vemos cómo hacemos las compresiones en sentido. La siguiente. Bueno, la relación compresión-ventilación es de 30-2, como siempre. Eso está cambiando. Es lo mismo en todas las diapositivas si está. Pero si es un solo reanimador, es 15 compresiones por 2 respiraciones. Pero si son dos reanimadores, 30 compresiones y 2 respiraciones, si son 2 personas. En un RN, la relación es 3 por 1. ¿Qué significa? 3 compresiones más 1 respiración. Durante el minuto de asistencia se debe proporcionar por lo menos 100 compresiones por minuto. Y la vía interósea, que mayormente encontramos, los pediatras ya lo conocen es una excelente alternativa cuando no se consigue una periférica en el tiempo establecido. ¿Sí? Y se utiliza esta base en la cavidad medular de los huesos largos
que ocupa una rica red de capilares que drena un gran venoso, que es un seno venoso central que no se colapsa ni siquiera se sitúa en la situación de un RCP. Mayormente eso lo vemos en los miembros inferiores en la femoral. En la siguiente, por favor. En sí, ¿cuál es la intervención de enfermería? Que es importante para eso en una unidad de cuidados. El enfermero o la enfermera debe estar orientado a la prevención de un paro y detención oportuno de un riesgo al mismo. ¿Sí? Valorar periódicamente el pulso, el llenado capilar, ¿sí? La saturación de oxígeno. Mayormente vamos a ver las cianosis distales, ¿dónde? En la mucosa oral, o en los labios, quizás se hacen moretones, como se ve azulados, y mayormente vamos a ver la cianosis en los miembros, en las zonas distales, que en los dedos, disculpa, dedos. ¿Sí? Presencia de cianosis central, periférica y proporcionar monitorización electrocardiográfica y continua en busca de arritmias ocasionadas por trastornos hidroelectrolíticos. Siempre hay nuestros monitores, siempre tiene que estar ahí, siempre el famoso electrocardiograma para saber dónde hay alguna onda que nos indique que el paciente está saliendo poco a poco de su reanimación. La siguiente. ¿Qué otra actividad debe realizar el enfermero? Evaluar ritmo e intensidad de los pulsos. Evaluar en los neonatos una frecuencia cardíaca no mayor, disculpa, de 155 a 160 latidos por minuto. El niño mayor no supere 220 latidos por minuto y en un adulto la frecuencia mayor no debe superar mayor de 60 latidos por minuto. En cuanto al llenado capilar, evaluar siempre es importante desde 2 a 3 segundos, que es el signo de bajo gasto. Y el color, la temperatura de la piel, la humedad y la saturación. Y tenemos que tener en consideración estos puntos, estos signos principales que debe tener en consideración la enfermera, quien está a cargo de la situación. La siguiente. Auscultar al paciente, analizar la frecuencia cardíaca, la cual está sujeta a varias según la edad, según el sexo, el ritmo, ¿ya? Los bloqueos que tenemos, realizar una vigilancia continua en el registro del electrocardiógrafo para evaluar los ritmos que indiquen mejoría o empeoramiento de si la situación y estar atentos a los posibles goteos de medicamentos necesarios para mantener un adecuado ritmo. ¿Podemos hacer la reanimación? ¿Paciente sale? Sí, pero hay momentos, en minutos, en segundos, nuevamente puede entrar a un paro. Nuevamente tenemos que actuar en sentido, ¿sí? Cuando se establece, otro punto importante, cuando se establece la situación de paro, es fundamental la coordinación del equipo de acuerdo a los protocolos establecidos en cada institución. Una vez se inicie la reanimación avanzada, se garantizará los accesos vasculares de buen calibre para la aplicación de líquidos y medicamentos. ¿A qué me refiero eso? Ya el médico, cuando ya vemos que el paciente ha salido de ha tenido una buena reanimación, eso significa para nosotros que el paciente ya debe tener un catéter venoso ya central para mayor manejo de fluidos y de drogas. Ya les he mencionado que son los vasoactivos o los antiarrítmicos. La siguiente, por favor. Voy a terminar, no sé. Ya. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? En primer lugar, el control de los signos vitales que he mencionado. Otra cosa importante es colocar la zona vesical. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo que medir el flujo, el fluido, el diurético del paciente. ¿Por qué? Hemos visto ahí que el aparato, uno de los elementos el riñón está protegido sobre una glándula que es la suprarrenal y eso va a disminuir. Cuando hay disminución, hay un peligro que puede afectar los riñones, ¿sí? Colocar una venoclisis, preparación de administración de medicamentos correctos, la RCP correcto de 100 latidos por minuto, rápido y fuerte, una desfibrilación adecuada, que hacemos ahí siempre, y a la asistencia en la intubación, la fijación del tubo endotraqueal, ya cuando ya el paciente ya ha salido de la intervención y necesita de un ventilador artificial, le conectamos y armamos el respirador y acondicionamiento del paciente para una derivación cardíaca que tenemos de conexión. Siguiente. Todos los ciudadanos del mundo pueden salvar una vida. Sí. Y encontré esta diapositiva que todos los días 16 de octubre es el Día Mundial de la Parada Cardíaca. ¿Sí? Eso es importante. Todos tenemos en considerar, tener conocimiento que todos los días 16 de octubre de cada año
es el Día Mundial de la parada cardíaca. ¿Sí? Siguiente, por favor. Puse 3 elementos muy importantes para mí, que nos va a ayudar a nosotros. La primera, que es a la mano izquierda o la mano derecha de la posición de ustedes, el color azul. Aprende RCP. En algún momento o en cualquier lugar, en alguien puede necesitar ayuda, sí. Como mencioné al inicio, el paciente puede sufrir un paro cardíaco en la casa, en una oficina, en el trabajo, en cualquier momento, o en el momento que en el viaje puede suceder, pero tiene que haber una persona ya capacitada para hacer un RCP. La siguiente es, ¿sabías qué es un RCP? La probabilidad de sobrevivir a una muerte súbita cardíaca se duplica en el uso de un RCP. O sea, vamos a ayudar. Si hacemos una buena compresión, si sabemos hacer una buena reanimación, ese paciente de hecho que te va a agradecer porque tú le has dado una vida más a este mundo. Y por último, dice, cada minuto que pasa sin dar un RCP, las probabilidades de la supervivencia van a disminuir en un 10%. Que no se dé y que no que oscurece en nuestra vida diaria. En cualquier momento, como dije al inicio, puede suceder. Puede suceder en nuestros familiares, puede suceder en nuestras familias, amigos, a nuestros alrededores, en una fiesta. Puede suceder eso. Y tenemos que actuar esto. Y para terminar con esta de aquí, veo aquí el equipo ahí, veo ahí 5 conceptos importantes en un RCP. Las urgencias es fuerte, en cualquier momento es. Un RCP es una emergencia, es una urgencia, sí, las dos cosas son. Si hay un RCP, hay que quedarte en la casita. Y si estamos bien, no hay que salirnos, hay que agradecernos. Y todo lo que hacemos, el profesional en todos los servicios de un hospital, de un establecimiento, siempre tenemos que tener las actividades, el conocimiento y tener la consideración de que lo que vamos a hacer tiene que ser gracias a los conocimientos que uno tenemos que tener en consideración. Creo que es la última diapositiva. Gracias realmente por la presencia, por los que me han escuchado, por este curso que es prioritario, básico, el básico y el avanzado. Básico lo hacemos en nuestras casas, en nuestras oficinas. Y el avanzado y lo hacemos en un hospital de amplia o de mayor complejidad. Les agradezco por haber escuchado en esta tarde. Agradezco a la licenciada Rosita García por la invitación a este curso, que no sea la primera ni la última, también porque realmente es importante. ¿Sí? Depende de nosotros cómo actuamos en sentido este. Depende realmente cómo vamos a actuar en un RCP. Es importante en este caso. Sin más preámbulo que decir, yo creo que no sé si habrá preguntas. Sí. Para el... Nuevamente, licenciado, agradecerle. Bueno, yo conozco de su amplia experiencia y viví en la época del COVID. La empatía que usted nos mostró con sus colegas, nos capacitó, nos preparó y pudimos abordar a una amplia población de San Martín y por ende logramos salvar las vidas. A los participantes les insto a realizar sus preguntas en el chat o muy bien pueden levantar la manito y les cedemos el pase para que puedan participar en esta excelente ponencia. Gracias, licenciado, nuevamente. En espera de las preguntas, no sé si se dan preguntas, más bien disculpándonos por la hora, logré y visualizo el amplio conocimiento en sus diapositivas, en sus ponencias, se nota de su experiencia, así que ustedes conocen ahora que nuestros profesionales en el Hospital 22 Luisa Tarapoto están sumamente preparados y la población puede confiar en que sus pacientes estarán excelentemente atendidos. Más bien, licenciado, yo tenía una pregunta, en la atención, nosotros ahorita como nivel 22 y hospital especializado, nos preocupamos bastante por lo que es la calidad de atención de los pacientes. Usted con su experiencia, ¿cómo es un RCP, licenciado, de alta calidad? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente un RCP siempre lo hacemos y yo recuerdo que, bueno, en memoria la doctora Iraña, que conoces usted, bueno, nos ha dejado por motivos también ya
Ella nos ayudó bastante a capacitarnos en un RCP. Yo recuerdo una anécdota de ella cuando veía que un paciente hacía un paro, ella se subía a la cama. Ella no esperaba, se sacaba los zapatos y subía y se sentaba sobre. Ella no esperaba a que el paciente le pongamos en un lugar fijo. Sí, ella se subía y y eso le agradezco a ella bastante por la experiencia que ella nos ha capacitado en ese sentido. ¿Sí? Todos tenemos, yo mayormente vemos aquí que todos tenemos una segunda oportunidad de vivir. ¿Sí? Y más que todavía en niños, en adultos, en ancianos, la probabilidad de vida de ellos es amplia para ellos. Y tenemos que, no importa la edad, para nosotros no importa la edad, es una vida, porque afuera están sus familiares preocupados, vemos la necesidad, la ansiedad, el estrés, el lloro que ellos se pasa por ese sentido. Entonces, quien nos va a agradecer son las personas realmente, tal vez no nos agradecerá personalmente, ¿sí? Agradece a todo el equipo, porque el manejo es multidisciplinario. Es el técnico, es los médicos, los intensivistas y los enfermeros que estamos alrededor del paciente. Y eso ya va a ser una gratitud para mí, una satisfacción, que todo el equipo que ha actuado, ese paciente tiene una segunda oportunidad de vivir. Nuevamente llega a respirar y eso es una alegría para nosotros, una satisfacción, que el trabajo que hicimos, que realizamos, ha sido una satisfacción 100% efectiva. Gracias, licenciado. Ahora sí a los participantes, nuevamente, tengan nuestros profesionales. Yo sé que lo vamos a tener en otra oportunidad nuevamente capacitándonos y les agradecemos el haber participado hoy día en esta excelente ponencia. RCP Avanza. Muchas gracias. Gobierno Regional de San Martín.